Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión hablaremos de lo que son los ángulos y su medición. Empezaremos por la definición de lo que es un ángulo. Un ángulo es un conjunto de puntos determinado por dos rayos o dos semirrectas que tienen el mismo punto extremo. También puede ser definido como dos segmentos de recta finitos con un punto extremo en común. Aquí podemos ver una gráfica donde tenemos un lado inicial y 1, un lado terminal y 2, que están unidos justamente en un vértice, y el área conformada entre el lado inicial y el lado terminal es lo que llamamos nosotros un ángulo. Podemos hablar también de lo que son ángulos, ya sea positivos o negativos. Un ángulo positivo es un ángulo que se mide en sentido contrario al giro de las manecillas del reloj. Aquí podemos ver cómo del lado inicial al lado terminal hay un giro, pero este giro se está realizando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, es un ángulo que lo vamos a manejar nosotros como positivo. Un ángulo negativo es un ángulo que se mide en el mismo sentido del giro de las manecillas del reloj. Es decir, del lado inicial que tenemos hacia el lado terminal hay un giro, pero este giro es en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, decimos que es un ángulo negativo. También hablamos de lo que son los ángulos coterminales. Un ángulo coterminal o los ángulos coterminales son todos aquellos ángulos diferentes que pueden tener los mismos lados iniciales y los mismos lados terminales. Por ejemplo, aquí podemos ver una gráfica donde tenemos un ángulo de 30 grados, donde su lado inicial es más X y su lado terminal justamente es esta recta que se está aquí marcando. Si nosotros partimos del lado inicial en el sentido contrario al reloj y damos una vuelta y un poquito más, tendríamos un ángulo de 390 grados, que es justamente un ángulo coterminal positivo. Si hiciéramos lo mismo, pero en dirección de las manecillas del reloj, partiríamos del lado inicial, terminaríamos en el lado terminal y entonces habría un ángulo de menos 330 grados. Y sería un ángulo coterminal, pero en este caso negativo. También tenemos que hablar de cómo se miden los ángulos. Los ángulos se miden básicamente en lo que es el grado y el radián o los radianes. ¿Pero qué es un radián? Bueno, pues un radián es la medida del ángulo central de un círculo subtendido por un arco igual en longitud al radio del círculo. Es decir, si nosotros medimos el radio de cualquier circunferencia y hacemos nosotros un viaje de un punto a lo largo del perímetro de la circunferencia que tenga una longitud equivalente al radio, este ángulo que se forma aquí es equivalente a un radián. Por eso decimos que un radián es el ángulo subtendido por un arco que tiene una longitud en el perímetro equivalente justamente al radio del círculo. Aquí podemos ver algunas equivalencias de lo que es un eje coordenado XY que está formado de 4 cuadrantes. Tenemos el primer cuadrante donde las X y las Y son positivas. Tenemos el segundo cuadrante donde las X son negativas y las Y son positivas. Tenemos el tercer cuadrante donde tanto las X como las Y son negativas. Y el cuarto cuadrante donde las X son positivas pero las Y son negativas. Esto nos permite, pues obviamente, la ubicación de ángulos en un eje coordenado. Existe una relación, pues obviamente, entre grados y radianes. Un radián exactamente es 57.3 grados. Y cuando damos una vuelta de 360 grados en equivalencia, tenemos 2 pi radianes. Esto nos genera que 180 grados sea equivalente a pi radianes, la mitad, 90 grados, sean pi medio de radián, la mitad de 90 grados, que son 45 grados, sean la mitad de pi medios, o sea, pi cuartos de radián, y así consecutivamente, dándonos entonces que 60 grados son pi tercios de radián y 30 grados son pi sextos de radián, ¿no? Aquí podemos observar un círculo que está dibujado junto con un eje coordenado, donde empezamos en el eje más X con 0 grados, luego continuamos a 90 grados, que son equivalentes a pi medios, después tenemos media vuelta, que son 180 grados, y que es equivalente a pi, tenemos 3 cuartos de vuelta,
que son 270 grados o 3 pi medios, y finalmente una vuelta completa que son 360 grados o 2 pis. Lo que significa que si queremos convertir de grados a radianes, tenemos que multiplicar nuestro ángulo por pi sobre 180 grados, y para convertir de radianes a grados tenemos que multiplicar por 180 grados sobre pi. Y esto nos permite hacer una conversión para ese tipo de casos. Tenemos que hablar de alguna terminología de ángulos para conocer el lenguaje que se maneja en este tipo de casos. Un ángulo recto pues, es un ángulo, en este caso alfa, que es igual a 90 grados. Le llamamos ángulo agudo a un ángulo alfa que sea menor a 90 grados, o a pi medios. Tenemos un ángulo obtuso, un ángulo alfa que es mayor a 90 grados o mayor a pi medios. Hablamos de ángulos complementarios, por ejemplo alfa y beta, cuando al sumar estos ángulos nuestro resultado es 90 grados o pi medios. O ángulo suplementario, cuando tenemos dos ángulos alfa y beta que al sumarse nos dan un resultado de 180 grados. Aquí podemos observar un ejemplo de lo que es un ángulo recto, aquí un ejemplo de lo que es un ángulo agudo, un ángulo obtuso, aquí lo podemos ver. Aquí podemos ver dos ángulos que al sumarse nos dan un ángulo recto, y aquí abajo podemos ver dos ángulos que al sumarse pues nos dan 180 grados, que serían ángulos suplementarios. También es importante ver cuando tenemos dos líneas paralelas, como aquí podemos observar, que están siendo cruzadas por una línea recta. Entonces se generan una relación de ángulos muy interesante. El ángulo A y el ángulo E, por ejemplo, se les llama ángulos correspondientes. El ángulo B y el ángulo C son ángulos opuestos por el vértice, exactamente igual que el ángulo E y el ángulo H, o el ángulo F y el ángulo G, y son ángulos que tendrían exactamente el mismo valor. Es decir, si el ángulo D, por ejemplo, midiera 60 grados, entonces el ángulo A mediría exactamente lo mismo. También podemos ver que el ángulo B y el ángulo D juntos son ángulos suplementarios, es decir, que al sumar B más D tendríamos 180 grados. Lo mismo sucede con C más D, lo mismo sucede con A más B, lo mismo sucede con F más H o con E más G. También podemos hablar de lo que son ángulos alternos externos. En este caso el ángulo B con el ángulo G son alternos externos, lo mismo que sucedería con el ángulo A y con el ángulo H. También tenemos los ángulos internos, alternos internos, por ejemplo el ángulo D con el ángulo E o el ángulo C con el ángulo F. Y estos ángulos, los alternos externos, pues son ángulos iguales exactamente que los alternos internos. Muchas gracias.